Vamos a tratar hoy con el diputado Hukbel Roa, diputado por la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el tema de cuáles son las perspectivas económicas que se tienen para la economía nacional en los próximos meses y algunas consideraciones que han hecho algunos economistas. Buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes. Diputado, usted también es economista. Quisiera consultarle cuál es su opinión, primero, cuál es la visión que tiene de la situación económica del país. Algunos lo llaman crisis, otros lo llaman coyuntura. ¿Usted qué cree? Sí, bueno, fíjate, primero buenas tardes a toda Venezuela. Efectivamente, el país ha sufrido lo que hemos denominado un bombardeo por parte de los sectores de extrema derecha que nunca han aceptado el ejercicio de la soberanía que practica el gobierno bolivariano. Y hablar, y aunque muchos nos acusen y nos digan que es solo retórica, no se puede hablar de economía en este país sin conocer qué ha ocurrido o qué se ha hecho a lo largo de la historia económica de nuestro país y en especial en los últimos años. Y hoy por hoy, cuando vemos que se ha agudizado la conflictividad producto de eso que te describí anteriormente, de todo un bombardeo económico, nosotros nos aferramos más a ese legado de Hugo Chávez que nos deja una ruta de navegación de cómo abordar y cómo tocar y resolver los problemas a nivel estructurales. Porque de nada, fíjate, las grandes economías, o lo que para muchos han evaluado como economías estables, siempre han exhibido, o en su momento han logrado exhibir importantes índices macroeconómicos. Sin embargo, no han resuelto los problemas estructurales, como el problema de la pobreza, los problemas de la exclusión social, etc. Nosotros nos vanagloriamos y hacemos énfasis en exhibir todo lo que hemos logrado en estos años de revolución, como a pesar de todas estas circunstancias, de toda esta serie de elementos que han buscado obstruir el golpe de Estado del 2002, todo lo que sea el golpe financiero, el golpe petrolero, todas las variables con las cuales se han trabajado y que no han querido aceptar lo que es la reconfiguración de una nueva arquitectónica del poder en Venezuela, nos lleva a plantear con mayor idea y mayor apego la necesidad de profundizar el proceso bolivariano en Venezuela. Usted señala el tema del golpe económico, guerra económica, el paro petrolero, todas estas situaciones que se han presentado en el país en los últimos años. Sin embargo, con cada una de estas situaciones, el Ejecutivo Nacional, el gobierno, ha ido tomando más espacios dentro de lo que es la economía nacional. ¿Por qué hoy, si existe esta situación, escuchaba al presidente Nicolás Maduro recientemente señalar que las medidas tomadas o en momentos anteriores cuando se habló de guerra económica no fueron suficientes para solventar la situación? ¿Por qué no fueron suficientes? ¿Qué falta? Si el Ejecutivo Nacional además tiene una red de distribución de alimentos, tiene bastante alcance en cuanto a lo que es medidas de políticas públicas. Sí, bueno, lo primero que hay que decir, y que el país lo conozca y que no vamos a dejar de decirlo en todas partes, es que sí, nuestra revolución tiene la red de distribución de alimentos pública más grande del mundo, inclusive fue considerado así por los organismos internacionales, pero no olvidemos que los recursos de los venezolanos, es decir, las divisas que genera el país, el 100% de esas divisas, el 96% las genera nuestra industria, la industria que es de todos los venezolanos, como los PDVSA, la industria petrolera. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente porque debería ser afortunadamente, o sea, y esto hablo de a quién le asignamos esos recursos, el 70% de las divisas de nuestro país va a un sector privado que tiene, en el marco de lo que son sus responsabilidades de ley, inclusive constitucionales, proveer de bienes y servicios a la población. Solamente el sector privado en este país, históricamente y actualmente, solo genera el 4% de las divisas. Sin embargo, quiere, generando el 4%, que le entreguemos el 100%. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y qué ocurre que no terminan de reactivarse? Bueno, y no lo ha negado, el presidente fue el primero cuando nos solicitó una ley habilitante a la Asamblea Nacional que dijo, fuimos filtrados por algunos sectores que dilapidaron, se robaron, que con complicidad inclusive de funcionarios dilapidaron más de 20.000 millones de dólares. Igualmente la lucha contra el contrabando. Han sido varios elementos que se han concatenado y no de forma casual. No se han concatenado porque ha sido parte de un plan, porque esto lo definía nuestro presidente de la Asamblea Nacional en una conferencia que nos daba en el Partido Socialista Unido de Venezuela.
el modelo de guerra al cual estamos sometidos es un modelo de guerra no convencional, donde se precisan las debilidades. Y nosotros tenemos una debilidad estructural, y no es una debilidad de la idea de revolución o del proceso bolivariano, es una debilidad del sistema económico construido en Venezuela durante largos años, que es que nosotros seguimos siendo una economía rentista, una economía dependiente del petróleo, por lo cual todas las aristas o los sectores que deberían haber sido llamados a ser los sectores productivos, los sectores que apostaron a construir un aparato productivo, nunca les interesó, inclusive en los últimos años, donde cuando tú revisas los índices macroeconómicos ves cómo nuestra economía pasó de una economía incipiente, muy pequeña, de solamente de casi 90.000 millones de dólares a una economía de 385.000 millones de dólares. Estoy hablando en términos de Producto Interno Bruto, pero cuando tú ves en ese crecimiento que se pudo lograr, tú ves que nuestra población, una población que históricamente estuvo y que durante muchos años estuvo excluida de la posibilidad de alimentarse mejor, de acceder a vivienda, a bienes y servicios, hoy demanda toda esta serie de insumos que nuestro aparato productivo lamentablemente no dio abasto, a pesar de los esfuerzos, porque fíjate, hay otro elemento que es importante destacar, no es que no se esté produciendo, hay algunas debilidades y hay algunos errores que hay que corregir. Se ha logrado producir, lo único que no hemos logrado crear las fuerzas productivas capaces de producir todo lo que estamos demandando y por ende se presentan estos problemas. Y sumado a ello, hemos tenido un sector empresarial, no todo, a lo mejor hay un pequeño sector que sí ha apostado al país, pero hay un gran sector empresarial que sí se dio esas divisas, que sí hacían muy bien, hacían la diligencia perfecta, solicitaban la carpeta, pero detrás de eso que había un saqueo de divisas porque nunca se importaron primero en instalar como tal empresas que pudieran responder a lo mismo y en darle el uso adecuado a esos recursos. Porque no es casual que los grandes galpones aquí de almacenamiento de bienes y servicios, muchos de ellos en las fronteras del país. Le quiero preguntar, porque es lo que se pregunta la mayoría de las personas, ¿dónde estaban los organismos fiscalizadores del Estado en ese momento cuando eso pasó? Porque se supone que si yo como empresa solicito divisas, entonces debe haber alguien que me fiscalice que yo efectivamente estoy trayendo esos bienes y que efectivamente eso entra por una aduana, eso va a un comerciante final y debe saberse el precio al que lo puse porque existen las estructuras de costos, se creó la SUNDE. Después que se creó la SUNDE y se creó todas estas instancias, el INDEPAVI, se logró verificar que efectivamente las divisas se usan para lo que se piden. Fíjate, la SUNDE viene haciendo, primero hay un trabajo sumamente fuerte, yo te coloco un solo ejemplo, nada más en materia de vehículos, porque fue un trabajo que estuvimos haciendo en su oportunidad, nos decía la intendente, en este caso son 66.000 partes que te toca estudiar, imagínate a cada una de ellas, hay un gran trabajo que se está haciendo allí, sin embargo, la SUNDE ha logrado dar golpes certeros a lo que ha sido esa mafia que trabaja con el contrabando. No hemos negado que se tejieron mafias cuasi perfectas del contrabando, de la especulación y del acaparamiento. Y le llamo cuasi perfecta porque sí, lograron colocar fichas en algunas instituciones, sí, nos filtraron y lo hemos asumido con humildad. Ahora, eso no puede desmeritar el trabajo que viene haciendo el presidente Nicolás Maduro, que venimos haciendo desde la Asamblea Nacional y que hemos invitado inclusive a todos los sectores, inclusive a los sectores opositores, pero a nosotros nos gustaría que ellos asuman posición frente a este flagelo, porque cuando hay un problema que nos ataca a todos por igual, porque el tema del contrabando y el tema del acaparamiento no afecta nada más a chavistas, afecta a todos los venezolanos por igual. Y si tú, como parte de ese conglomerado social y parte representante, en este caso hablo de los partidos de oposición, de verdad asumes el problema, deberías combatirlo en conjunto con el gobierno bolivariano, porque se convierte ya en una política de Estado. Para nosotros el combate contra el contrabando, el combate contra la guerra económica debe ser una política de Estado donde hemos invitado a los sectores de oposición que se hacen llamar democráticos y que no están siendo banalizados y que no son gobernados por los sectores de la extrema derecha que buscan desestabilizar el país, a que asuman posición frente a esta guerra.